Se puede volver a casa sin recordar exactamente a dónde perteneces. Mateo nunca creyó en señales. Creía en relojes, en listas, en la solidez de las cosas. Pero aquella mañana, cuando el Mustang apareció en el borde del camino como si hubiera nacido de la niebla misma, todo se volvió señal y silencio. El caballo no buscó pan ni ruido. Lo miró con una paciencia que dolía, con orejas atentas y un resoplido húmedo que olía a lluvia antigua. Mateo, con las manos todavía temblando por la noche y por años, sintió como algo dentro suyo, un músculo que había dejado de latir, se restiraba, que buscaba aquel animal rubio, de costillas marcadas y cicatrices en el cuello como si hubiera llevado cuerdas invisibles. El Mustang clavó sus pezuñas en la tierra, giró la cabeza hacia un sendero olvidado, y volvió a mirarlo como quien pregunta sin palabras. ¿Vienes? Mateo supo, sin saber por qué, que seguirlo rompería la paz que había construido con tanto cálculo. También supo que no hacerlo sería dejar que la vida se volviera ceniza, que guardaba la cabaña remota a donde el Mustang quería llevarlo. Nadie lo sabía todavía, y eso fue para él la primera forma de miedo verdadero y de salvación. Mateo contaba 70 inviernos de memoria acumulada. Fechas, nombres que empezaban con A y B, la exacta dureza del pan en la panadería del pueblo. Vivía en la casa de madera que había heredado de un hermano que se fue y no volvió a volver. Un quirófano de recuerdos, con relojes que marcaban horas pasadas y una taza que siempre quedaba en el mismo estante. Sus días eran un mapa de pequeñas rutinas. La siembra de un jardín que resistía a su pulgar torpe. La radio que por las tardes repetía canciones de su juventud, como si no supieran que el tiempo las transformó en otra cosa. Y las caminatas cortas hasta la carretera para comprar el periódico. Había un defecto en su mirada. Un punto donde la memoria se quebraba en marcos borrosos. Y ella siempre le devolvía imágenes incompletas. Un aroma a pólvora sin detonación. Un nombre que se escapaba. Eso era su herida. Conocimiento por partes. No la hablaba. No la dramatizaba. La guardaba con la misma meticulosidad con la que guardaba las cartas de su madre en una caja de galletas. Era otoño. Las hojas caían con la dignidad de quien se sabe prescindible. El pueblo, pequeño como una anécdota, reconocía a Mateo por su paso lento y por la manera en que saludaba con la mano apenas levantada. Le devolvían la cortesía con el respeto reservado a los ancianos que aún cargan historias que nadie pregunta. En la soledad de las tardes, él se sentaba en la mecedora de la cocina y tocaba sin mirar un viejo medallón que llevaba siempre en el bolsillo interior de la chaqueta. Una placa de metal con números gastados y una letra apenas visible. Lo tocaba como quien busca una brújula que ya no responde. Aquella placa, el ruido de las balas en la distancia, el gesto de una voz que dejó de llamarlo por su nombre. Todo eso eran sombras que no terminaban de tomar forma. Su cuerpo hablaba en susurros de antiguo soldado. La espalda tenía la inclinación de quien cargó mochilas demasiado pesadas. Las manos tenían callos que no concordaban con su trabajo actual. Al ponerse de pie, a veces exhalaba como quien deja salir un secreto, pero su rostro todavía era capaz de sonreír tibio, de perderse en el pecho de una canción y recordar, con una claridad que le dolía, la risa de alguien que ya no estaba. La cabaña remota, le habían dicho algunos en el pueblo, existía en el bosque más allá del arroyo, cerca de un cerro que recogía niebla temprano. Nadie iba. Se decía que pertenecía a un hombre que guardó el invierno dentro de sus paredes, y que había salido una noche para no volver. Nadie sabía realmente. Mateo no pensó en la cabaña hasta que el Mustang apareció. Entonces la palabra cabaña dejó de ser un rumor y se convirtió en un punto brillante en su mapa interno. Lo que guió a Mateo no fue la curiosidad trivial, sino una especie de reconocimiento que no necesitaba imágenes claras para operar. El Mustang no era dócil. Su cuerpo albergaba una historia de supervivencia.
cicatrices, un costillar fino, una mirada que había aprendido a desconfiar. Cuando lo siguió, Mateo no pensó en rescates heroicos ni en leyendas. Pensó en rendijas de luz sobre una mesa polvorienta. Pensó en abrir una puerta que podría contener cualquier cosa, desde calor humano hasta un expediente que lo desarmara. Caminó tras el caballo como quien sigue un instinto respiratorio, y cada paso le recordó un nombre que no lograba terminar de pronunciar. Atrás quedaban las repeticiones seguras, las tazas, los relojes, las listas. Delante, una promesa sin garantías. El sendero hacia la cabaña estaba cubierto de hojas que crujían con la precisión de viejas páginas. Mateo caminaba a paso medido, notando cómo el Mustang aligeraba el paso en su vida, cómo tensaba sus músculos ante los tramos empinados y cómo olfateaba el aire cada vez que un viento menor traía los ecos del valle. En un claro se detuvo. El caballo ladeó la cabeza y por un segundo ofreció un costado que permitió a Mateo tocar el cuello, sentir la piel recubierta de polvo y las costillas que se hundían apenas bajo el pelaje. El animal tuvo un gesto, una exhalación larga, un pestañeo lento, como si concediera confianza de manera medida. Mateo colocó la mano sobre el lomo y encontró, casi por reflejo, un calor vivo que no pedía nada y lo esperaba todo. Fue un acto pequeño. Fue, sin embargo, una grieta en el muro que lo protegía. Entonces encontraron unas huellas de herradura. No eran frescas, pero sí recientes. Alguien había pasado por allí. Alguien con experiencia en caminos silenciosos. Y la cabaña se aproximaba en la cadencia de los árboles. Entrar al claro fue como entrar en una habitación de memoria. El edificio, de tablones cenicientos y chimenea apagada, parecía esperar. Mateo apoyó la palma en la puerta, y la madera cedió con un sonido que no era amenaza sino confesión. El aire que salió de la casa olía a madera quemada, a tabaco viejo y a algo que le hizo latir el corazón con la velocidad de un animal asustado. Jabón de lavandería con un perfume que su madre había usado. Instintivamente pensó en su infancia. Pensó en manos que lo peinaban antes de una guerra que no perdonó nombres. Caminó adentro y el Mustang se quedó en la entrada, quieto como un guardián que conoce las reglas del lugar. En la mesa de la cocina, cubierta por un mantel desteñido, había una libreta con la esquela arrancada por la lluvia. Sobre la libreta, una fotografía. No era una imagen clara. Los bordes estaban podridos por el tiempo, pero en ella se veían dos figuras sentadas en una baranda. Uno de los rostros le resultó dolorosamente conocido y a la vez ajeno. Mateo se acercó, tomó la foto con dedos que no dejaron de temblar. En el reverso, con letra temblorosa, había una nota. Para el que vuelva a tocar estas tablas, no rompas lo que fue necesario romper. La caligrafía le habló de prisa y de manos que no querían recordar. ¿Quién la había escrito? ¿A quién llamaban el que vuelva? La pregunta se pegó a su garganta con la insistencia de una mosca que no se deja matar. Intentó ordenar los elementos en secuencias razonables, pero algo en la foto le devolvió un nombre que se le deslizaba siempre de entre los dedos. De pronto, un ruido en el granero lo hizo saltar. El Mustang llevó las orejas hacia atrás, olfateó, y después se dirigió allí sin vacilar. Mateo lo siguió. Dentro, oculto bajo paja y trapos, había un saco militar con insignias gastadas y, atado a la correa, un medallón igual al que él tenía en el bolsillo. El aire se quedó sin oxígeno por un segundo. Mateo sostuvo el medallón y sintió que por primera vez en décadas, la pieza encajaba en un hueco que había dejado de doler. Las letras en la chapa eran las mismas. Alguien había estado allí, había dejado algo suyo, o había tomado algo suyo y luego lo había devuelto con una mezcla de culpabilidad y piedad. El saco estaba impregnado de un olor a lejía y petróleo. En su interior, papeles doblados con mapas y nombres tachados. Empezó a revisar con manos que se quejaban, y encontró una carta sin cerrar, escrita en tinta que había sido protegida del sol.
Comenzaba así: si lees esto significa que la nieve te trajo de vuelta. Mateo volvió a reprimirse la respiración. La nieve. ¿Desde cuándo la nieve era condición de retorno? Sus años de frentes y estaciones le enseñaron que ciertas palabras son llaves. Esa palabra hizo que su pecho se apretara. Otra vez el pasado volvía con un requisito que solo él parecía entender. Al abrir la carta, una línea le atravesó el pecho. Un nombre que no esperaba. Y justo cuando estaba por seguir leyendo, oyó pasos cerca de la cabaña. No eran sus pasos. No eran los del Mustang. Alguien venía. Se quedó inmóvil. El ruido afuera no era de bicicleta ni de carro. Era de botas en tierra húmeda. Mateo contuvo la respiración de manera casi infantil. El caballo, clavado en la puerta del granero, tenía las fosas nasales dilatadas y emanaba un soplo espeso. Desde la carta las palabras parecían susurrar: no vuelvas solo. Mateo sintió la urgencia de esconder la hoja, de guardarla como si su contenido fuera un peligro físico. A la vez algo en él, un impulso que venía de lugares más antiguos que la memoria, lo empujó a no correr, porque correr significaría negar el descubrimiento, y el descubrimiento lo había llamado por su nombre. Los pasos se acercaron. Mateo, con la carta en una mano y la otra sobre el saco, respiró lento para que el pulso no traicionara su edad. La puerta principal de la cabaña crujió. Una voz apenas audible dijo: no esperaba encontrar a nadie aquí. La voz no era hostil, pero traía una fatiga antigua. Sonaba a alguien que había aprendido a contener lo que más quería decir. Mateo miró hacia la entrada y lo que vio le arrancó la respiración. Un hombre delgado, con la barba como un bosque descuidado, sostenía una linterna cuya luz temblaba como una vela cansada. Sus ojos se pegaron a los de Mateo con algo que no era sorpresa sino reconocimiento. El hombre, sin preguntar, pronunció una frase que desató algo en Mateo que no tenía nombre. «Has traído al Mustang. Él vino por ti. ¿Por qué había venido por él? ¿Por qué justo ahora?» Y lo más inquietante, el hombre retiró un sobre sellado del bolsillo y lo dejó sobre la mesa con una calma que gritaba secretamente. El sobre tenía el mismo sello que la libreta, y su peso sugería que contenía más que papel. Mateo avanzó, sintiendo la distancia entre su voluntad y su impulso, y tomó el sobre. Su pulgar rompió la solapa con el cuidado de quien maneja objetos que pueden cambiar destinos. Dentro, había un billete de tren antiguo, una foto de un lugar cubierto de nieve y escondida una llave oxidada. La llave era pequeña, sin ningún pedigrí aparente, pero su presencia allí tenía la gravedad de una sentencia. La carta en su mano, el medallón en el saco, la foto de la nieve. Todo componía una partitura que pedía ser leída de corrido. Mientras Mateo alineaba mentalmente las piezas, la ventana se agitó por una ráfaga de viento. Alguien, o algo, golpeó de nuevo, esta vez con fuerza, contra el marco de la puerta. El Mustang se encabritó, algo que no hacía sin motivo, y dejó escapar un relincho profundo. Afuera, entre los árboles, apareció la silueta de una figura que no pertenecía al pueblo. Iba vestida con ropa que había visto en fotos antiguas de patrullas, y en su mano brillaba algo metálico que no debía estar allí. Mateo no retrocedió. Su vida había sido en gran parte una costumbre de no retroceder, pero el saber que alguien buscaba esa cabaña, que alguien había manipulado sus objetos y que, encima, el Mustang lo había traído deliberadamente, le agregó una presión nueva al pecho. Tomó una decisión que lo cambiaría. En vez de huir, encendió la vieja lámpara de aceite que colgaba del techo y la dejó arder con una llama corta y nítida, como un faro para decisiones. El hombre de la barba se acercó, se sentó en la silla que el tiempo había hecho cómoda, y comenzó a hablar con una voz que mezclaba remordimiento y alivio. Habló de viajes que soltaron recuerdos, de promesas incumplidas, de un pacto hecho en una noche de nieve para proteger algo que ahora debía ser devuelto. Cuando la primera página de la carta llegó a su fin,
La última línea le dijo a Mateo algo que derramó todo lo que había intentado sostener. Su nombre completo, seguido de una fecha que marcaba un día que él no recordaba haber vivido. La fecha era reciente, y alguien afuera, entre árboles y penumbras, había encendido un fuego que no prometía calidez. Mateo se quedó de pie, con el sobre entre las manos mirando al hombre y al Mustang, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el destino había dejado de ser una sombra para volverse un camino concreto. Sabía que al salir de la cabaña no habría vuelta atrás. Sabía que lo que encontraría en la nieve prometida cambiaría la forma en que había amado y guardado su vida, y supo, con la claridad de la luz de la lámpara temblando sobre su medallón, que la cabaña no guardaba solo objetos, sino una verdad que lo señalaría o lo liberaría. Entonces, afuera, algo tocó la ventana con insistencia. Una mano. La noche se cerró con la ligereza de una hoja que cae y se queda. Afuera, entre sombras que ahora tenían nombre, el hombre de barba, el intruso con brillo metálico. La tensión se volvió un cuarto cerrado donde cada respiración era un cigarrillo a punto de consumirse. Mateo apoyó la palma sobre la llave oxidada y sintió su temperatura. Fría, con la historia clavada en la punta como una aguja que no sangra pero despierta. El hombre de barba, que se había llamado Tomás en un susurro, permanecía sentado. El intruso se mantuvo en la percha de la puerta. La figura recortada, la promesa de voz áspera como un pedazo de alambre. Los dos miraban la carta, la foto de la nieve, el medallón y la llave como si esas cosas pudieran explicar lo que las palabras no lograban nombrar. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Mateo con la voz que su cuerpo todavía reconocía por militar. Firme, acotada, sola. No fue la pregunta de la curiosidad. Fue la de quien pide el precio por entrar en lo que queda de su vida. El hombre del brillo metálico dejó ver una placa. No era militar, sino de una institución con olor a papeles y expedientes. Alguien encargado de archivos, de cerrar historias. «Lo que está en esa cabaña puede abrir muchas puertas», dijo, y la frase flotó como una manta fría. «Hay registros que no conviene que aparezcan. Gente que prefiere no ser recordada». El brillo en su mano siguió una costumbre. Mostrar poder. Tomás exhaló como quien respira por una herida. «Yo puse esa foto ahí. Yo guardé la placa. No vine para pelear». Su voz tenía la gravedad de un hombre que cargó una promesa que ahora pesaba demasiado. «Vine porque el caballo volvió a buscarlo a usted». Dijo su nombre sin palabras y yo no pude desobedecer. Cuando Tomás dijo su nombre, la frase pareció colapsar el cuarto, algo que no se explica, pero que se entiende con todo el cuerpo. El intruso dio un paso hacia la mesa. La luz tembló sobre su mano. Había algo en su postura que no pedía discusión, pedía entrega. Mateo sintió la sangre retroceder por los pies, no por miedo al golpe físico, sino por el temor de perder lo que había empezado a recuperar. La posibilidad de decir la verdad, de alinear las piezas. Si entregaba la llave, la historia volvería a la oscuridad. Si la retenía, tal vez provocaría un enfrentamiento que terminaría en daño. Y en el centro, la palabra que lo había seguido desde el granero, nieve. La nieve como memoria que cubre y preserva. En ese instante el Mustang inclinó la cabeza hacia la ventana. Sus orejas se movieron en alertas cortas. Sus ojos negros y húmedos estaban fijos en la figura del intruso. Se sostuvo firme, poniendo el peso en las patas traseras como quien afirma una última línea. No era teatralidad, era decisión animal. Con un movimiento medido, el animal se acercó a la puerta, franqueó el umbral y se plantó entre el intruso y Mateo. El sonido de sus cascos sobre la madera fue un martilleo de verdad. El caballo no atacó, se interpuso. Sus costillas golpearon la pared con un temblor. El intruso vaciló. En ese vacío, Tomás recogió la carta que Mateo aún sostenía y la dejó caer sobre la mesa como si devolviera a alguien su propia voz.
En esa carta hay nombres, dijo Tomás. Papeles que explican por qué la nieve fue condición. Y también hay algo para usted, una verdad que se ocultó por vergüenza, no por ley. Mateo tragó. La vergüenza parecía un animal con la misma persistencia que el Mustang. No desaparece por orden, solo por reconocimiento. Mateo recordó entonces una noche helada, un tren que partía en la madrugada. Una promesa que no recordaba haber hecho. Recordó una voz que dijo «cúbrelos», y la imagen de un niño pequeño que se escondía entre las mantas. Su memoria le devolvió un rostro en fragmentos. Un niño con manos como manos de pájaro. La carta hablaba de él sin nombrarlo, y la llave prometía abrir un compartimiento en la cabaña más alta, donde se guardaba lo que no cabía en palabras. Era una verdad capaz de redimir o arruinar. El intruso recuperó su temeridad. No saben lo que abren si se empeñan, dijo. Las familias se rompen. Los nombres se borran. A veces lo que se descubre trae más daño que olvido. Sus ojos no buscaban la verdad. Buscaban conveniencia. En la tensión que siguió, Mateo se dio cuenta de que la decisión no pertenecía a la ley ni a los archivos. Pertenecía a quien había sido custodio del secreto, a quien lo había vivido. Pertenecía a él. Con la llave temblando entre los dedos, Mateo se levantó. Cada paso que dio hacia el arcón que estaba junto a la chimenea fue un paso por encima del tiempo. El Mustang siguió cada gesto con la compostura de un animal que comprende la gravedad de los actos humanos y los legitima con su presencia. Cuando Mateo introdujo la llave en la cerradura, la oxidación protestó con un sonido seco. La tapa cedió como si la madera misma hubiera estado esperando confesión. Dentro, envuelto en tela que olía a lejía y a savia, había un paquete con cartas atadas por una cuerda ya suave por la fricción de las manos que la habían hecho. Había fotografías, nombres escritos en tinta corrida, y un pasaporte viejo con una fotografía que al mirarla le quitó el aliento. Un rostro que era la mitad de él y la mitad de otra vida. Mateo abrió la primera carta. La letra era firme, la tinta ya desleída por años de temblor. Si alguna vez vuelves y encuentras esto, decía, recuerda que no te pedí que fueras héroe. Te pedí que guardaras una promesa. La carta mencionaba a una mujer llamada Isabel y un niño llamado Samuel. Hablaba de una salida nocturna hacia la nieve, de una decisión que se tomó para salvarlos de la desaparición. Hablaba del pacto, que el que salvara se alejaría para que no lo buscaran, y que cuando el tiempo fuera seguro, alguien en la cabaña los guiaría de regreso. La carta terminaba con una frase que ahora resonaba como campana. Si el Mustang vuelve por el que fue, déjanos la llave. Te debemos la verdad. La habitación se hizo más pequeña. El intruso se adelantó con un gesto. Entreguen esas cosas y volvemos a dormir, dijo con la suavidad de quien pretende ser mediador. Pero no había vuelta atrás ya. Mateo, con la carta todavía en la mano, comprendió que la promesa que había hecho, o que le habían hecho cumplir, no consistía en borrar, sino en volver con la verdad. No era fácil, no curaba de golpe, pero era una luz que abría heridas para que pudieran cerrarse de un modo real. Se volvió hacia Tomás. ¿Dónde está Samuel?, preguntó. La pregunta fue un golpe. Tomás inclinó la cabeza y dijo, nunca lo llevé a su nombre. Lo protegí. Su rastro fue cambiado, pero ahora alguien lo necesita encontrar. Y el Mustang lo trajo a usted porque él recuerda. El intruso, sin embargo, no se rindió. Dio un paso y por primera vez mostró que no le importaba la poesía de una promesa. Le importaba el silencio conveniente. Sacó un arma pequeña. La dejó entre las manos como una afirmación de su opción. El sonido metálico de la pistola fue seco. Un corte que no admite metáforas. El Mustang se movió. No con agresión, sino con la claridad de quien sabe proteger el cuerpo presente. Se plantó entre la puerta y el suelo, y con un movimiento que fue más animal que intencional, clavó los cascos en la madera. Un relincho salió de su pecho,
Y en ese relincho vino una decisión: proteger a toda costa aquello que había guiado con paciencia humana. El intruso retrocedió. No por el caballo, sino porque algo en la mirada de Mateo había cambiado. De la duda al propósito. Mateo alzó la carta y con una voz que se negó a romperse, empezó a leer en voz alta. Las palabras se fueron tejiendo en el cuarto como quien pregona justicia. Nombres, fechas, promesas, pruebas. Las cartas contaban cómo, años atrás, en medio del caos, se había escondido a un niño que era la esperanza de una familia. Decían cómo su nombre había sido cambiado para protegerlo, cómo una red de manos honestas lo había llevado lejos y le había dado otra llegada. Y dijeron, con la coherencia de la verdad, que ese niño había crecido, había vivido, y que en algún lugar de la nieve existía ahora una huella que llevaba su nombre. La lectura destrozó un silencio que no era bueno. El intruso dejó caer el arma como quien deja caer una convicción que no puede sostener. Tomás lloró sin vergüenza. Mateo sintió cómo algo se desterraba de su pecho, la carga de pensar que había fallado. El Mustang, con la cola baja, apoyó la cabeza en la mesa como quien entiende la domesticación del dolor. En la cabaña quedó la verdad, y con ella, la promesa de una búsqueda que no sería solitaria. La mañana siguiente vino con un gris que parecía haber aprendido a disculparse. Afuera los árboles estaban menos severos. La luz filtraba con más paciencia. El pueblo, cuando se enteró, no supo si aplaudir o llorar. Mateo, con las cartas envueltas y el medallón colgando como un signo que ahora hablaba, decidió seguir las pistas que la carta y la foto señalaban, no por heroísmo renovado, sino por la necesidad de cerrar el círculo que había empezado a cerrarse solo. Tomás se ofreció a acompañarlo. El hombre de barba se movía ahora con una calma hecha de remordimiento y propósito. El Mustang, que había elegido ser puente, caminó a su paso, las crines al viento como un estandarte de algo más grande que su instinto. Las pistas los llevaron a un tren viejo, cuyas vías atravesaban el valle donde la nieve había dejado huellas hace años. El billete antiguo servía como mapa simbólico. Los nombres en las cartas, como coordenadas de personas que ahora serían buscadas por la verdad y no por la memoria. En cada pueblo que cruzaron, Mateo habló con quienes aún guardaban piezas. Una mujer que había sido enfermera, un ferroviario jubilado, un sacerdote que recordaba una noche de evacuación. Cada historia aportó un fragmento, y cada fragmento encajó como la piedra que corrige un muro. El peso de lo oculto empezó a transformarse en claridad. No todo era consuelo. Había culpas y silencios que harían falta reparar con tiempo. Pero la maquinaria del pasado comenzaba a moverse en una dirección distinta, hacia la reconciliación. En una estación pequeña, bajo un letrero cuarteado por décadas, una nieta de una vieja familia les entregó una carpeta con correspondencia que su abuelo había guardado por años. En ella había renglones que mencionaban a Samuel, su nuevo apellido, la ciudad donde había estudiado, un trabajo en una escuela técnica. La emoción en el rostro de Mateo fue una mezcla de triunfo y desgarro. La verdad, esa que había temido encontrar, ahora desplegaba consecuencias concretas. Un nombre, una dirección. Todo lo que restaba era el encuentro, y todo lo que el encuentro traería. Verdades no dichas, disculpas, explicaciones que eran también confesiones. El intruso, al enterarse de que la llave y las cartas no habían sido entregadas, desapareció del mapa social como un viento que cambia de dirección. Era una victoria menor. Había más por hacer que alejar a quien prefería la comodidad del silencio. Lo importante era que Mateo ya no era el custodio solitario del secreto. Ahora tenía aliados y, sobre todo, la convicción de que la memoria es un asunto colectivo. Mientras se acercaban al lugar del que hablaba la fotografía, un valle alto donde la nieve era memoria escrita sobre la tierra, el cuerpo de Mateo respondió con la exactitud de quien ha aprendido a sobrevivir.
Sus manos, que una vez sostuvieron armas y mapas, ahora sostenían cartas. La gravedad del pasado se transformaba en necesidad de entrega. Antes del reencuentro, Mateo y Tomás conversaron en la cabaña una última noche. No hablaron de hechos, sino de lo que significaba despedirse y pedir perdón. El Mustang durmió cerca de la puerta, con un oído siempre atento. La paz que vino no fue absoluta. Venía en fragmentos, como la música de un viejo piano que encuentra sus notas una a una. Mateo repasó en su cabeza la primera vez que tocó la chapa del medallón, la solidez de la placa, la forma de las letras. Lo que antes era una pieza de metal ahora era la llave simbólica que abría más que un arcón. Habría historias que pedían ser escuchadas. Llegó el día del encuentro con la emoción acunada en la garganta, como una fruta casi madura. La nieve, cuando la encontraron, estaba menos blanca por el paso de los años y más blanca por la insistencia de la memoria. Parecía que el mundo entero hubiera decidido ofrecer una superficie sobre la cual escribir la verdad. En la estación del pueblo donde vivía Samuel, porque ya no era un niño sin rastro, el timbre del autobús sonó con la precisión de un latido. Mateo bajó del vehículo con la carta en la mano y el medallón en el pecho. Tomás lo acompañó sin pronunciar grandes palabras. El Mustang esta vez se mantuvo al margen, como quien comprende que el momento humano no necesita que el animal intervenga. Samuel, ya hombre, con canas en las sienes y el nombre de otra vida en la frente, entró en la estación con la duda de no saber si había sido llamado por su pasado o por una casualidad que se parecía demasiado a un destino. Sus ojos se encontraron con los de Mateo en una escena que no admitía metáforas. Dos hombres que se reconocían a través de los años. No hubo discurso alto. Las palabras que se dijeron fueron pocas, pero lo que se dijeron tenía el espesor de lo verdadero. Disculpas, explicaciones, la confesión de que la vida de Samuel había sido segura no por olvido, sino por esfuerzo de manos anónimas. Samuel escuchó las cartas, sintió la forma en que había sido construido su nombre y la decisión que lo salvó. Hubo lágrimas sin estrépito. Hubo abrazos que no necesitaron dramaturgia. Mateo ofreció la carta, el medallón y la explicación que él mismo apenas comprendía. Que no había sido héroe buscado por nadie sino custodio de una promesa que alguien había pedido que guardara. Samuel, con la mirada húmeda, dijo que no necesitaba retribución. Dijo que había vivido una buena vida, y que aún así había algo que quería saber. ¿Por qué se había perdido la memoria que unía a los hombres? La pregunta era simple y profunda. Mateo no supo responder con palabras perfectas. Respondió con la verdad de lo que había hecho, y con la renuncia a la culpa que lo había acompañado tanto tiempo. El Mustang, cuando los vio juntos, caminó sin prisa hacia Samuel. Olfateó, tocó con el hocico la mano del hombre que había sido salvado, y en el gesto se leyó un cierre que no se exige: reconocimiento. Samuel dejó que la palma se apoyara en el cuello del animal, y por primera vez en su vida, pronunció el nombre completo de Mateo, con la admiración que dan las vidas que han sido tocadas por otras. No hubo discursos, solo el alivio que viene con la verdad. En el pueblo la noticia corrió como luz. La historia salió del baúl donde había estado encerrada, y se volvió relato compartido. Gente que había callado por miedo o por cansancio, empezó a contar lo que sabía. Parte de la culpa se transformó en acciones, reconstrucción de archivos, disculpas públicas, pequeños gestos de reparación. La cabaña ahora dejó de ser tumba de secretos y se convirtió en lugar de paso. Mateo ya no la visitó cada día para tocar el medallón y sostener el silencio. La visitó para traer pan, para sentarse con Tomás y recordar con humildad. Sus pasos eran más ligeros y su memoria, aunque todavía fragmentada en rincones, tenía la coherencia que da el haber nombrado lo que duele. El Mustang siguió siendo su sombra leal, no porque fuese su criado, sino porque había elegido ser su guía. A veces,
Se detenía en el borde del sendero y miraba la casa con la distancia de quien sabe que hizo su trabajo. La última escena, que no fue escenografía sino acto verdadero, ocurrió en la colina donde las hojas caen con una paciencia que enseña a amar. Mateo puso la carta en la tumba de Tomás, porque Tomás, en su honestidad tardía, pidió no ser olvido sino puente. No hubo epitafio ostentoso. Mateo colocó allí el medallón, la llave y una flor que había recogido en el camino. Llamó a Samuel, le entregó una copia de la carta, y juntos se quedaron un rato mirando el valle que había presenciado su vida. La luz bajaba con la elegancia de quien ha hecho su trabajo. La curación no fue instantánea, pero fue real. Las piezas, ahora, encajaban con la forma de la vida que queda. La última línea que quedó flotando en la memoria de quienes lo vieron dijo, sin teatralidad, la verdad puede llegar tarde, pero llega con el peso suficiente para cambiar la memoria de los pueblos. Y el Mustang, que había sido el hilo invisible que los unió, se volvió al sendero. Resopló y perdió su figura entre árboles como quien vuelve a su oficio. Si esta historia tocó tu corazón hasta aquí, si la resolución te dejó con un sabor a cosas que se pueden arreglar a pesar de la demora, entonces acompáñanos un paso más. Comparte tus pensamientos abajo, suscríbete para más historias que rescatan memorias, y activa la campana para no perder la próxima verdad que aparece cuando menos la esperamos. Si esta historia te recordó a alguien, deja su nombre en los comentarios. La memoria colectiva puede más que el silencio. Suscríbete, comenta y haz sonar la campana para que sigamos encontrando esas historias que nos devuelven lo que creíamos perdido.